Bienvenidos al consultorio del alma con la doctora Sara de Jesús. Hoy la doctora nos enseña cómo vencer la timidez. Esa timidez que muchas veces te paraliza y te impide alcanzar tus metas. Oye, cuánto atribula el alma y turba los pensamientos la timidez. Esa falta de desenvolverte, esa decisión que no empieza para emprender. Al hablar en público precisamente, que es una de las formas que más se manifiesta la timidez. No sé qué tipo de camino tú empezaste a enfrentar, si se está dirigiendo a un nuevo estudio, a una nueva relación, a un nuevo trabajo. No sé qué es más tímido, porque yo podía escribir mucho, pero no podía hablar en público. Jamás imaginé en mi mente que podría pasar la mera idea de que yo podía hablar en público. Nunca en mi vida, con lo tímida que era, yo pensé que iba a llegar a auditorios grandes, a grandes coliseos, a estadios, a iglesias grandes. Jamás imaginé poder abrir mi boca porque yo me avergonzaba hasta de unos moños grandes, moños, los cabellos, el peinado que se le hace a las niñas. Y yo decía, ay, me decían que yo tenía mucho cabello y eso a mí me avergonzaba. Y al ser tan delgadita y pequeña, eso a mí me impedía y me daba mucha vergüenza dirigirme al público. Por eso yo quiero hablarte de la timidez, porque sí se puede vencer. Yo soy un ejemplo de que sí se puede vencer. Primero, no te afanes por lograrlo, solo practícalo. Practícalo. No tienes que impresionar a nadie. La timidez, la primera que impresiona es a ti misma o a ti mismo, porque tienes que vencer esa falta de desenvolverte, ese darte vergüenza, ese pasar que yo quiero hundirme, que la tierra se abra, que me llena de ansiedad, que me desespera, que quiero pasar desapercibida. Te pone ansioso, te pueden sudar las manos, dar algunos síntomas como labios resecos, tus manos pueden temblar, tus rodillas, te puedes sentir ahogado porque te falta aire. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? ¿Verdad que te ríes? Porque sabes lo feo que se siente. Es tremendamente desagradable estar nervioso, más cuando tienes que hablar obligatoriamente ante un público, ya sea por estudio o porque pertenezca a algún club social, alguna entidad, tenga la responsabilidad de hablar ante un público, una corte, una iglesia, un programa, o estás empezando tu carrera de periodismo, estás empezando tus prédicas. No sé cuál es tu situación, pero llevar tu tema público, esto es lo que te da. Entonces, la causa, independientemente cuál sea, yo quiero decirte que la puedes superar. Si es genética, porque en tu familia nunca se reunieron, nunca conversaban temas, venía de padres tímidos, de madre que nunca hablaba, de maltratos familiares, el cual se impedía hablar y se mandaban a los niños a callar. Cállate, no tienes que decir, los niños no hablan. Si te criaste en ese ambiente, si fue una conducta aprendida, si tuviste malas experiencias, si tuviste o tienes problemas de autoestima, yo estoy aquí para decirte, tú puedes. Tú puedes, tú puedes vencer la timidez. La vida te va dando la oportunidad y tú tienes que abrir tus ojos para saber cuál es la oportunidad que tienes ahora para tú vencer la timidez. Primero tienes que creer en ti mismo y tener al lado una persona, alguien que admire, alguien que sepa tus objetivos para que te impulse, para que te lleve a esa meta que tú tienes. Yo recuerdo que la primera vez que a mí me invitaron a un programa de radio, de televisión, fue en Santo Domingo, en Radio Televisión Dominicana. Quien me invitó dirigía una embajada, AGEU, de la universidad.
Entonces era un programa cristiano y cuando yo terminé había un periodista ahí, me dijo, bravo, bravo, y a mí se me salieron las lágrimas del miedo que a mí me dio y la timidez, y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué me felicita? Y él me dijo, lo hiciste muy bien. La timidez no te deja ver que tú lo haces bien, te quita seguridad y te hace sentirte como que lo vas a hacer mal, pero no. Ay, hoy yo vengo a darte esa palabra de aprobación. Tú puedes hacerlo bien. Solo decídete, practícalo. No tienes, mira, si se te olvidó algo de lo que dijiste, no importa, porque la persona que más sabe del tema eres tú. Aún estando ya en Estados Unidos, en el 2011 a mí me invitaron a una entrevista como pediatra, y era una radio. Y me dijeron, yo te voy a entrevistar para que hable un tema de medicina. Entonces yo estaba contenta porque iba a hablar de lo que yo sé, de lo que a mí me gusta. Sin embargo, la persona que me invitó me dijo, bueno, en 3 minutos yo le voy a entregar. Luego me llama y me dice, yo le voy a aflojar el micrófono, cuando yo cuente hasta 3, usted empieza. Y yo le dije, pero que empiece qué, si yo no tengo nada preparado, ¿cuál es el tema? Que empiece. Dice, bueno, diga lo que usted quiera. Y yo le dije, pero ¿no era una entrevista? Sí, era una entrevista, pero yo decidí no ser una entrevista. Bueno, a las 3 está en el aire, comience a hablar. 1, 2, 3, y cuando yo diga aleluya, empieza. Y así dijo. Y yo dije, ¿qué voy a decir? Ese fue un momento en donde la timidez yo tuve que aflojarla. Porque ¿qué iba a decir? Permítame decirte que este fue el lanzamiento de mi vida en la radio, sin darme cuenta, cuando tú menos lo esperas, te llega el momento. Desde ahí abrimos un programa que se llamó Jesús Pan de Vida, y otro programa era de oración, de moviendo montañas. Yo duré en ese programa más de 3 años y hubo la necesidad de que no había quien predicara y me tocó a mí. Y tuve que quedarme casi por más de 3 años con la radio, y tuve que aprender a manejarla, y tuve que volverme como una locutora, y tuve que predicar, y tenía que leer, y tenía que hacerlo todo porque yo no quería que se dejara de predicar la palabra del Señor. La timidez te impide acercarte a otras personas que quizá te van a dar el éxito, como en mi caso, estando en Samaná, República Dominicana, yo conocí a un hombre que era médico, que es médico, que ahora también es abogado. Y ese hombre se dirigió a mí y yo bajé la cabeza cuando él fue a saludarme. Y me sentía tan tímida que terminé sentándome en el piso. Estábamos en un patio y él me dijo, yo quiero hablar contigo porque veo grandes talentos en ti. Yo te escuché. ¿Qué tú quieres estudiar? Y yo le dije, medicina. ¿Y por qué no estudia? Yo le dije, porque los libros son muy caros y mi familia no tiene para comprarlo. Permítame decirle que gracias a esa timidez que se venció ese día, yo pude hablar con ese hombre que fue mi tutor, que me enseñó a mí a entrarme en cirugía, quien me enseñó a hacer mi primera cesárea, que fue mi mentor, quien me ponía a estudiar, quien me regalaba libros y quien me impulsó a mí a estudiar medicina. Una palabra que salga de tu boca, tu deseo, tu meta, te puede cambiar la vida. La timidez no te ayuda. La timidez te impide la oportunidad de tú llegar hasta donde tiene que llegar, hasta cumplir tu propósito. Identificarse con alguien que tú admiras, que haya un orador, un predicador, un maestro de ceremonia, un programa que escuche. Identifícate con alguien que tú quieras ser como él o como ella, y te aseguro que serás mejor. Yo me paraba a la orilla del río y yo creía que cada árbol era una persona a la que yo le escuchaba y le hablaba. Jamás me imaginé que iba a estudiar medicina, ni que iba a estudiar ninguna área de psicología, ni de terapia. Yo no sabía lo que iba a hacer. Yo no sé si tú sabes lo que quieres hacer. Yo no sé si tú sabes hacia dónde va, pero tienes que comenzar a practicar, practicar. Esos carros Ford que tú ves ahí en la calle, hubo una práctica. Y ese hombre se sintió, Henry Ford dijo que estaba ya desilusionado. No quería volver a intentar hacer su carro. Y hoy se vende el carro Ford. Todo es un sacrificio, nada te va a llegar fácil.
Helen Schuman encontró una oportunidad de poder escribir en público porque ella escribía callada hasta que Jesús y el Espíritu Santo una vez se le susurraron. Ella comenzó a escribir y jamás se imaginó que ella escribiría el libro del milagro. Entonces, no importa tu limitación, practícalo, practícalo. Una llave de agua, cuando tú tienes mucho tiempo sin abrirla, resulta que al abrirla sale un agua sucia, turba, llena de óxido. Pero cuando tú la dejas abierta un buen rato, el agua comienza a aclararse y ya el agua se vuelve potable. Entonces deja que tus pensamientos surjan, deja que tu sueño se cumpla, no permita que la timidez te sea un obstáculo para tú lograr tus objetivos, para desenvolverte en un medio ambiente, el adecuado, el que te tocó de carrera. La timidez no es lo que Dios te ha dado. Él te dio un espíritu que no fue de cobardía ni de timidez, sino de amor, de dominio propio. Inténtalo, no te deje vencer, comienza de nuevo, colócate en una postura cómoda, con ropa cómoda, si te toca ir a un auditorio, y deja que tú fluyas tú mismo, deja ser tú mismo, no tienes que imitar a nadie, actúa como tú eres. Una vez estando en un salón de conferencia, una señora se acercó a mí y me dijo, tú sabes que me haces reír mucho. Es como si tú hicieras una comedia de terapia. Yo le digo, no, yo nunca sabía eso. Yo no sabía eso. Sí, yo me reí. Yo no sabía que hacía reír a la gente. Y yo no sabía que Dios curaba. Yo veía a la gente llorando. Y yo no sabía lo que estaba diciendo. Pero ¿cómo fue logrando eso? Cuando tú entiendes que no tienes que dar solo de ti nada. Que tú le pides al Espíritu Santo que te dirija, que te dé la palabra. Mientras más humilde sea, mejor te vas a ir. Mejor vas a fluir mientras más naturalmente lo haga. No tienes que imitar a nadie. Tú eres única. No importa que se te haya olvidado o que no haya podido leer lo del bosquejo, porque nadie sabe más del tema que tú mismo. Y si algo se te olvidó, nadie lo sabrá, solo lo sabe tú. Y eso da seguridad. Resume lo más que pueda, puntualiza, enfócate no en una mirada específica, mira una mirada amplia, panorámica, ya sea al auditorio normal o en ahora como se está usando en Zoom, donde solamente tú te concentres a mirarte, a escucharte. Puede haber en el auditorio una persona que a ti te dé paz, que puedas hacer contacto visual, esa persona no te desconcentra, pues esa persona tú la puedes mirar porque no te va a distraer y te va a dar, y a veces hay personas que en el auditorio te asientan con la cabeza, mueven la cabeza y eso te da como esa seguridad de que el mensaje está llegando y tú puedes seguir. Los primeros minutos son estresantes para todo el mundo. No hay un orador, no hay un maestro de ceremonia, no hay un predicador, no existe que los primeros minutos no se ponga tenso. Los predicadores siempre dicen, hagan una oración y presenten el mensaje, pero se van calmando. El tiempo va pasando y tú te vas desenvolviendo y te va compenetrando hasta que te acostumbra que ese auditorio es como sentirte en casa. Una de las cosas más que te pueden ayudar es que tú mantengas tu cabeza levantada, que tengas ropa cómoda, que te sientas manejable, te hagas sentir segura, tu posición erguida y cómoda, tu mirada fija, no tienes que concentrarte a nada, puedes dar tu mirada a tu material que tengas ahí. Entonces, debes de aflojar la timidez, es tu primera decisión. La puerta que hoy te es difícil abrir y vencer esa timidez es la puerta que mañana, cuando haya vencido la timidez, será una experiencia hermosa y fácil. Pero por el momento, vencerla no es fácil. Nada llega fácil. Necesitas disciplina, necesitas esfuerzo. El apóstol Pedro nos habla en la Biblia que él predicó un mensaje aún con su carácter impulsivo, introvertido y del vulgo, predicó un mensaje que jamás se ha podido predicar, donde 3,000 personas, 5,000 personas pudieron venir a los pies de Cristo.
Él no se fijó en lo que él había estudiado, ni en sus limitaciones que venía de una pesca. No tenía experiencia conversando con las personas, pero el mensaje llegó. El mensaje ministró. Tú debes de confiar que solamente lo que tú dices es lo que el público necesita escuchar, es lo que va a llegar. Recuerda, con disciplina, con esfuerzo, con práctica, diciéndole al Espíritu Santo, ayúdame, como dice el apóstol Santiago, si estás falto de sabiduría, pídelo. Pídeselo a quien la tiene, que es el Padre Celestial, y Él te la dará abundantemente y sin reproche. No deje que la timidez impida el propósito tuyo de servir y vivir y ayudar a otros y ayudarte a ti mismo. No deje que eso impida tu bendición. Vence la timidez. Tú puedes. Yo la vencí. Tú puedes vencerla. Dios te bendiga.